Ya, Listo. grábenlas a ellas dos. Bueno, Ah, les ah, damos entonces la bienvenida. Ya esta es la penúltima guía del año. Tienen que analizar muy bien cómo van, cómo va su proceso, qué tanto anhelan estar en 11, qué tanto están trabajando para estar en 11, ¿cierto? E ir escalando pues como estas vainas que nos impone la sociedad y que ustedes mismos también como metas personales se autoimponen. Bueno, el día de hoy vamos a hacer como una introducción muy sucinta, muy directa de las actividades de esta guía número 5. Vamos a hacer como un paso muy rápido, aunque tenemos pues, digamos, un tiempo un poco más considerable porque nada más vamos a intervenir el profe Edward, la profe Marta y yo, entonces somos los tres como en esta clase. El profe Soto, me imagino, creo que los acompaña a la próxima clase, eh, explicándoles pues todo lo de referente a sociales y a ecopolítica. Me disculpo porque la guía pasada no tuvimos tiempo, en realidad yo no tuve tiempo, no vi cómo robarme tiempo a Soto para explicarles el tema de filosofía, ¿cierto? Les tocó hacerlo a ustedes según su propia comprensión, entonces ahí no hubo pues el acompañamiento mío de pronto para clarificar ciertas cosas que eran difíciles de entender, aunque el texto no era, pues a mi modo de ver, no era complejo, ¿cierto? Y la actividad yo trato de que siempre sean, pues que los pongan a reflexionar, que ustedes sí tengan la tarea de reflexionar, pero algo pues que esté como al alcance de su comprensión y de su propia argumentación. Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla. Las tres primeras actividades son las actividades del profe Soto, entonces, bueno, pues eso lo dejaremos para la próxima. Este texto es el de filosofía, el segundo texto, que plantea la pregunta de si somos realmente libres, ¿cierto? Es más, de la existencia de la libertad. ¿Será que sí existe la libertad? ¿No estamos condicionados? ¿Será que sí somos autónomos? ¿Sí tenemos la libertad de decidir? ¿Cierto? Hablamos muchas veces que la libertad de expresión, que es que yo tengo libertad de expresarme, de decir lo que yo quiera, de tomar las decisiones que yo quiera, de, de decidir sobre mi cuerpo, ¿cierto? Pero muchas veces también nos vemos condicionados. Entonces, ¿hasta qué punto sí existe la libertad? Y si existe, ¿hasta qué punto podemos ser libres? ¿Se trata la libertad de hacer lo que a mí me venga en gana? ¿O se trata de una libertad medida, responsable, de saber que tiene límites, ¿cierto? ¿Será que a eso que tiene límites sí le podemos llamar libertad? ¿Será que si hacemos lo que nos venga en gana es libertad o libertinaje, ¿cierto? Entonces, a partir de esta sola pregunta nos podemos hacer ese montón de inquietudes que yo ya les he planteado, ¿cierto? Entonces, el texto precisamente pues cuenta cosas muy cotidianas de, bueno, hace unos 40 años las mujeres, por ejemplo, no podían votar. Entonces, ¿hasta qué punto iba la libertad de la mujer en ese entonces? ¿Hasta qué punto en este momento, por ejemplo, las mujeres teniendo ya el derecho de votar, somos libres las mujeres? De decidir sobre nuestro cuerpo, ¿cierto? De decidir en todos los casos, no solamente las mujeres, nuestra orientación sexual, ¿sí? Entonces, bueno, ahí empezamos. También aquí, por ejemplo, dice, bueno, no puedo votar por libertad, por ejemplo, en nuestra sociedad. Yo recuerdo que las últimas elecciones a presidencia
Entonces tenía el de Uribe, ¿cierto? Y Gustavo Petro. A mí particularmente Petro no es que me guste del todo, pero yo decía, o voto por el de Uribe o voto por el otro, porque en las últimas instancias votar en blanco no, tampoco es que sea la mejor decisión. Entonces, ¿hasta qué punto mi libertad de elección, mi libertad de voto, sí es libre, ¿cierto? Porque entonces yo decía, ¿será que escojo este? ¿Será que escojo lo otro? ¿Voto por el menos peor? ¿O qué hago? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí en el texto se plantea eso. Cuando nosotros creemos en alguna religión, ¿cierto? Esas religiones, podríamos decir, nos imponen ciertas características, ¿cierto? Debemos hacer esto, cuando creemos en Dios, entonces debemos cumplir con los mandamientos, porque si no, luego tenemos unas consecuencias, ¿cierto? Entonces, siendo muy religiosos, ¿hasta qué punto también somos libres? ¿Sí? ¿Hasta qué punto la religión, por ejemplo, nos permite ser libres? ¿Sí? Y es muy importante, usted puede sentirse más libre orando que estando en la calle, ¿cierto? O incluso usted puede sentirse más libre dentro de una cárcel que gozando de la libertad, de lo que llaman libertad, ¿cierto? De transitar las calles. Por ejemplo, en la literatura hay múltiples ejemplos de personas encarceladas que se sienten más libres, que experimentan el verdadero sentimiento de la libertad entre rejas que estando en la sociedad civil, ¿sí? Entonces, hay que pensar muchas cosas sobre la libertad. En el texto, entonces, yo les puse un ejemplo bueno, no les puse un ejemplo, de entre muchos filósofos que hablan de la libertad, cité uno específicamente llamado Jean-Paul Sartre, ¿cierto? Francés, y él decía, el hombre está condenado a ser libre. Él negaba, pues no creía en la existencia de Dios, entonces él decía, vea, nosotros estamos arrojados en el mundo y podemos hacer lo que se nos venga en gana. Pero ser conscientes de esa libertad desmedida, de que tenemos que ser responsables de nosotros mismos, nos genera angustia, ¿cierto? Es como un pájaro que ha estado siempre en una jaula y usted un día, el día menos pensado, lo saca y el pajarito no sabe volar, porque él solamente conoce la jaula, ¿cierto? Entonces, Jean-Paul Sartre diría, vean, es muy difícil, es demasiado difícil asumir esa responsabilidad que conlleva ser conscientes de que soy libre. Porque yo podría matar, asesinar, violar, traficar, hacer lo que a mí me venga en gana, pero eso genera unas consecuencias. Tomar ese tipo de decisiones genera unas consecuencias y yo tengo que hacerme responsable de esas cuestiones, ¿cierto? De esas decisiones. Entonces, el acuña ese término de la angustia porque no todos son conscientes de su libertad. Y cuando llegan a ser conscientes de esa libertad, se genera angustia. Como fue, pucha, ¿qué voy a hacer con mi vida entonces? Entonces, si hago esto, tengo esto y eso genera angustia, ¿cierto? La angustia es un concepto filosófico muy importante. Es como el miedo en el sentido de la psicología. El miedo genera opresión, malestar, pero también nos impulsa a cosas buenas. Entonces, la angustia desde la filosofía se maneja más o menos o tendría el mismo significado que la explicación del miedo desde el lado de la psicología. Bueno, eso a grandes rasgos, pues como el texto, ya tendremos tiempo, espero que sí, de adentrarnos un poco más, de detenernos un poco más en el texto, de mirar ciertas ideas que son importantes. Y entonces la actividad de filosofía, que es la 4, tiene 5 preguntas. Todas tienen que ver con su percepción de la vida, con su percepción de la libertad, de si cree que somos libres o no, ¿cierto? Entonces la primera es,
¿Crees que nuestra libertad es ilimitada o por el contrario tiene límites? Si tiene límites, entonces, ¿cuáles son esos límites? ¿Cierto? Ustedes deben justificar cada respuesta, es lo obvio. Si usted me dice, sí, es ilimitada. No, la idea es que usted diga es ilimitada en caso tal de que crea que es ilimitada, decir yo creo que es ilimitada por estas y estas razones, o yo creo que es limitada por estas y estas razones, y cuáles son los límites. Es que yo no puedo ir matando porque es que llega la policía, llega la justicia y ahí mismo me acribilla, ¿cierto? Pues en la justicia colombiana eso es como de dudosa procedencia, pero, ajá, y más si usted tiene plata, tranquilo que no le pasa nada en la justicia colombiana. Listo. La segunda, ¿qué significa la frase el ser humano está condenado a ser libre? Usted puede dar la respuesta desde el texto, que ojalá no sea tal cual aparece en el texto, yo creo que no está la respuesta, o desde sus propios argumentos. Yo creo que esta frase significa esto y esto. La tercera, ¿estás de acuerdo con el pensamiento de Jean-Paul Sartre sobre la libertad? Es decir, el hombre está condenado a ser libre. Sí, condenado a ser libre, ¿cierto? Que tiene que ver con la segunda pregunta. La cuarta, ¿qué opinas al respecto? Es decir, de esa frase, ¿cierto? La segunda, la tercera y la cuarta están todas conectadas. Es como una secuencia ahí. Compartes la idea de libertad absoluta del hombre, no es libre porque no quiere o porque no puede, ¿cierto? Hay hombres pues, y mujeres que les gusta estar sometidos toda su vida, que no les gusta ser libres, que no les gusta tomar decisiones, que le delegan a otros las decisiones de su vida, ¿listo? Que eso hay casos, hay casos. Y la quinta, ¿en qué momentos o circunstancias te sientes libre? Yo me siento libre yendo a misa cada 8 días. Yo me siento libre los sábados por la noche cuando salgo con mis amigos. Yo me siento libre encerrada en mi habitación. Yo me siento libre con mi familia, con mi perro, viendo películas en Netflix, no sé, leyendo, escuchando música, ¿sí? Haciendo deporte. Todas esas prácticas. ¿En qué circunstancias te sientes libre? ¿Y por qué se siente libre? ¿Qué experimenta usted? ¿Qué siente usted en esos momentos que usted es consciente de que es libre? Paz, tranquilidad, puede ser, sí. Entonces eso, vuelvo y digo, de una manera muy rápida, porque la idea es que nos detengamos, es pues la actividad como tal de filosofía. Eso sería como todo. Martica, sigues tú. Bueno, en el tema de educación religiosa, vamos a hablar de las necesidades del mundo de hoy. Entre más avances tecnológicos y más nos acercamos a tener una calidad de vida, otras personas están sintiendo más carencia de, pues no pueden satisfacer sus necesidades básicas y hay más pobreza. Entonces hay como una dicotomía o una paradoja, porque si el mundo ha avanzado tanto tecnológicamente, científicamente, hay tantas personas que están sufriendo en el mundo de hoy. Y ese sufrimiento de esas personas es un clamor o debe ser un clamor para nosotros. No solamente nos podemos conformar con ser parte de los que nos robamos, no matamos, pensamos que no delinquir es suficiente, pero el mundo nos está haciendo un llamado es a cooperar, a aportar desde lo que sabemos, desde lo que tenemos y desde lo que somos, ¿cierto? Entonces, hay una cosa que se nos pide que es amor hecho misericordia, pero eso parecía una exigencia para los primeros cristianos. Hoy en día
la palabra misericordia como que nos choca un poquito y nos repele. A veces decimos, ese niño sufre hambre, tiene frío, y uno puede decir, no, pero yo no soy su mamá y su papá, no es culpa mía, yo no hice nada. O simplemente nos indignamos ante eso, pero no hacemos nada por corregirlo. Cada vez más nos damos cuenta, y ustedes mismos se han dado cuenta, cuando salimos a un restaurante con el papá y la mamá, o simplemente a una cafetería aquí en la esquina, llegan una cantidad de personas a pedir. Inmediatamente tú te sientas a tomar un fresco o un café, llegan 2, 3, 4 personas con muchas necesidades. Y esto nos incomoda y nos está volviendo, pues nos da tristeza. Obviamente no podemos colaborarles a todos, sería imposible. Le colaboraríamos al primero que llega, que dame un pan, que quiere un fresquito, niña, cómpreme una bolsita de leche. Uno a veces intenta colaborar, pero se da cuenta que lo que uno puede ayudar es tan poquito a comparación de esa gran cantidad de personas que el sistema neoliberal, el sistema consumista está dejando por fuera de satisfacer sus necesidades básicas, que a veces nos abruma eso. Y quizás esa es una de las razones por las que a veces vamos a los centros comerciales, porque en un centro comercial pues el vigilante hace que no vayan a entrar indigentes o personas a pedir o a perturbar a los que están consumiendo algún alimento. Y a veces nos queremos apartar y alejar en una burbuja, porque realmente es incómodo. Y es incómodo porque nos interpela nuestra realidad. Este mundo tan desigual hace que muchas personas en edad laboral estén andando por las calles sin saber qué hacer. Y empieza uno a decir, no, pero ¿por qué no trabaja? Sí, y nosotros no somos juez de nadie. ¿Con qué criterio vamos a juzgar a otro? Quizás muchos de ellos hubieran podido rebuscarse la vida con un trabajo de otra manera en lugar de pedir, pero eso no lo sabemos. Lo importante es que el mundo a nuestro alrededor nos cuestiona y tiene que haber de nosotros una respuesta que es amor hecha misericordia. Obviamente no podemos practicar el bien con todos, porque hay una obra de misericordia que dice dar de vestir al desnudo. Obviamente no podemos vestir a todos los pobres que encontramos en nuestro camino porque no tenemos la capacidad, pero eso lo tendría que tener la sociedad como una misión. Bueno, entonces lo que queremos con esta actividad es abrir los ojos al mundo de hoy y mirar todas las necesidades que hay. Como les decía, no podemos solucionarlas todas, pero podemos tener un consumo y ser más conscientes de lo que hacemos. ¿En cuántas casas se desperdicia tanta comida porque no miramos la fecha de vencimiento, porque al principio comemos mucho de una cosa y después ya, entonces se va quedando a veces las carnes frías que se vuelven como feas, hasta como verdes? Muchas cosas en nuestros hogares se desperdician y a veces no somos capaces de compartir. Entonces, el mero hecho de yo comerme los alimentos que prepara mi mamá, comérmelos totalmente, darle gracias a Dios, ser una persona agradecida, está aportando de alguna manera a esa equidad social. Qué pesar que en la basura vayan tantas cantidades de comida cuando hay personas que ni siquiera tuvieron una mínima ración. Bueno, desde el punto de vista bíblico, la caridad es una exigencia del cristiano, y desde el punto de vista de las otras religiones también se practica la caridad. Por ejemplo, los musulmanes comparten mucho en sus fiestas, en su ayuno que hacen durante un mes y es prolongado. Eso es con el fin de poder compartir con los más pobres. Y en todas las religiones el ayuno y los sacrificios tienen ese sentido. No, nosotros cuando hacemos a veces el ayuno en cuaresma, que muchas veces no se hace, que dejamos de comer carne, que en realidad el ayuno no se trata de eso, ni la vigilia debe ser solamente eso. El objetivo primordial es privarme de algo durante este tiempo para poder compartir con el que más lo necesita. Entonces, Marta, yo quiero decir algo, sí. pues un ejemplo. En el judaísmo, por ejemplo, hay personas muy ricas, excesivamente ricas, ¿cierto? Y también hay personas muy pobres. Es deber dentro del judaísmo compartir, si yo tengo la capacidad económica, compartir con esas familias que no tienen tanta adquisición. Si no, usted no está haciendo un buen judío, ¿cierto?
Entonces, pues el judaísmo tiene sus cosas de pronto a debatirse, pero en ese sentido es muy comunista, en el sentido de que si yo tengo posesiones, debo compartir todas mis, bueno, no todas mis adquisiciones, pero en la medida de lo posible, con aquel hermano, ¿cierto?, que no tiene esa capacidad económica. Entonces, de algún modo, las religiones lo que propenden es como esa idea de libertad no, como de equidad, ¿cierto? Tanto en lo espiritual como en lo económico. Y nosotros tenemos el concepto de que lo que se comparte es lo que me sobra. Ah, me empecé a comer esto y ya no quiero más, entonces ahí sí comparto. O saqué mi dinero, me sobraron esas moneditas, ahí sí comparto. Y el significado de compartir viene de compartir la vida y de tener algo y ser capaz como de fraccionarlo. A veces damos lo peor, lo que no nos gusta, lo que nos sobra, y ese no es el significado de compartir. Bueno, vamos a ver de los materiales que tenemos de apoyo, unos videos corticos que tratan de explicar de forma actualizada las obras de misericordia. A las abuelitas, usted les preguntaba a una abuelita, abuelita, dame las obras de misericordia corporales, y ellas se las sabían. Las espirituales también se las sabían. Hoy en día, ¿eso a qué nos suena? Obras de misericordia, ¿qué será eso? ¿Alguien sabe alguna obra de misericordia espiritual que haya oído mentar algún día? Eso, muy bien. Hay unas obras, como dicen, espirituales, no necesita usted algo económico, sino compartir de lo que usted es y sabe para ayudar al otro. Y también hay otras que tienen que ver con los bienes materiales y que de alguna manera aparecen en la Biblia, incluso cuando se habla del juicio final, cuando hacen como la separación de los que se salvan y no se salvan. Entonces, los que se salvan es porque de alguna manera practicaron las obras de misericordia. Dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo en la cárcel y me visitaste, etcétera. Entonces, vamos a ver desde el punto de vista, pues, de jóvenes en la sociedad actual, cómo sería la práctica de esas obras de misericordia. No es solo para las personas mayores o los adultos que llevan las riendas de un hogar, sino que es para todos. Vamos a mirar que el internet está un poquito lentico. No, es el computador. Ah. Necesita carbón. Sí, este equipo de esta sala siempre es un poquito lento. Bueno, aquí están las obras de misericordia espirituales. La misericordia es como que te estás apiadando de la debilidad de alguien, ¿no? Ah, espérate. Sí estaba compartiendo, sí. Espérate yo, ¿qué pasó? Voy a volverla a colocar porque... ¿Cómo estamos? Acá se veía, Marta. Listo. Pero está compartiendo. Me estoy compartiendo, espera. Toda la obra de misericordia de soportar. Eduardo, ¿estás viendo o no? No, no, ahorita sí. Listo, espera. La debilidad de alguien. Escuchamos, pero no visualizamos. Listo, ya voy a poner a compartir. Ah, no me quiere. Yo lo es que hay que estar completa. Estaba en pantalla completa, pero no, espera. Ah, ya sí compartiste. No, no he compartido. Ah. La misericordia es como que te estás apiadando de la debilidad de alguien, ¿no?
Toda la obra de misericordia de soportar con paciencia los defectos del prójimo es en cosas muy muy pequeñas y el mejor ejemplo es esto, los trabajos en grupo. Sufrir con paciencia los defectos de los demás es pues, querer mucho y bien a las personas que te rodean. La mejor manera de vivir esta obra de misericordia es sobre todo escuchar y comprender a las personas, porque al final, o sea, es verdad que todos tenemos defectos, ¿no? También trabajando en grupo, todos tenemos defectos. Siempre queremos que los demás nos aguanten, ¿no? Entonces, esta es una obra de misericordia que va en los dos sentidos. Corregir al que yerra es difícil, pero yo creo que ayudar a tus familiares, a tus amigos y a las personas que están a tu alrededor, pues no solo le estás demostrando que las quieres, sino que quieres que sean mejores como persona. Pues al igual que igual no nos gusta que nos digan nuestros defectos o cosas que estamos haciendo mal directamente, pues si pensamos un poco en los demás a ellos tampoco les gusta. Pero cuando te das cuenta de que la persona lo ha hecho porque te quiere y porque quiere que seas mejor, pues lo vas aceptando y a lo mejor eso que te dijo, pues es verdad. El que te corrige, ¿no? El que no te deja estar en el error, sino que dice, esa persona merece saber cómo se hace bien. Con los muertos prácticamente pues no podemos hacer nada porque ya no pertenecen a este mundo excepto orar. Si tenemos gente a nuestro alrededor que reza por nosotros, si los pedimos o si no lo pedimos, pues yo creo que eso puede ser bueno para todos porque al final se está rezando más. Nos gustaría hacer muchísimo más de lo que hacemos y que necesitamos una mano más grande que ayude. Y pues qué mano más grande que la de Dios. O sea, tú quieres que la otra persona también sea feliz, entonces consolar al triste lleva a eso, a decir, oye, voy a ayudarte. Eso es escuchar, es consolar y es querer a la gente. Consolar al triste puede ser a través de una sonrisa. Si una persona que está triste te ve sonriente y feliz, pues hasta cierto punto puede llegar a contagiarla. Por supuesto sí, que la situación mejore, pero a lo mejor lo primero que necesitan es que alguien les escuche, que les pueda dar consejos buenos y que sepan que están de su lado, que no están solos en este problema. Y aunque a veces creas, es que me paso la vida escuchando a la gente y a mí quién me escucha, ¿no? Pues es que hay muchísima gente a tu alrededor que te escucha y que te quiere. Bueno, pues ese sentimiento de enseñar, de mostrar el mundo, de mostrar que hay una alegría superior a nosotros mismos, me parece que es un sentimiento espectacular. A mí me dijeron que el mayor predicador, el que más puede enseñar, es Fray Ejemplo. Justo esas virtudes y esa ciencia que te dan tus padres y tus profesores, pues transmitirla. ¿Sabe? También tenemos que dejarnos enseñar, dejarnos poder aprender de lo que los demás tienen que decirnos, de lo que los demás tienen que ofrecer. Unos motivos por los que debemos perdonar a los demás es porque Dios siempre nos perdona a nosotros. Que es una manera como de empezar otra vez la vida. Estás dispuesto a reconciliarte con esa persona y darle una segunda oportunidad porque te das cuenta que esa persona lo vale. Perdonando a la persona que tienes a tu alrededor, le manifiestas el cariño que le tienes y además te pones en su lugar y es una forma de darte cuenta de que todas las personas cometemos errores. Podemos llegar a sentir eso a través de la confesión, porque sabemos que Jesús siempre nos va a perdonar. Listo, entonces será el videito sobre las obras de misericordia espirituales. Esto nos toca en el día a día. No son cosas para los que mantienen con la Biblia bajo el brazo o para los pastores, sino que esto nos toca a todos. Ustedes muchas veces se han equivocado y han tenido la necesidad de ser perdonados, ¿cierto? Como es de bueno que a uno lo perdonen, pero cuando a uno le toca perdonar, uno se vuelve a veces como tan cismático, tan rencoroso, pero es que me hiciste eso, y uno saca los detalles, la hora, la fecha. En el caso de nosotros mismos, ponernos en el lugar de esa alegría cuando, perdón, ay, ¿dónde se me quedó esto? Espérate. Que mirar el Señor Jesús es llevar a cabo las obras de misericordia. Espérate, yo lo dejo ahí, no sé. Perdonada, Marta, perdonada. Gracias, no sé qué pasó, pero bueno. Muy misericordioso, de verdad, gracias. Ah, ya me salí acá. Bueno, entonces vamos a recopilar esas obras de misericordia espirituales. A ver, dígame en una que recuerde. Dar consejo al que lo necesita. Solo consejo, buen consejo.
Sí. Enseñar al que no sabe. ¿Cuál más? Consolar al triste, se la vamos a ver ahorita en consolar al triste. ¿Cuál más? Escuchar a los demás, dicen por acá. Ajá, muy bien. Una que la dijeron al principio, soportar con paciencia los defectos de los demás. Nosotros a veces no pensamos que es una obra de misericordia y a veces somos tan exigentes y quisiéramos que todos fueran de mi agrado, que hablaran de los temas que a mí me gustan, que no, porque hay personas que a veces el simple hecho de caminar, cómo se toca el pelo, cómo se mueve, cómo hablan, nos molesta. A veces somos tan quisquillosos que le vamos cogiendo pereza a ciertas personas por X o Y defecto. Entonces, pensar que nosotros también tenemos defectos y que es una obra de misericordia aceptar con paciencia los defectos de los demás, ¿cierto? ¿Cuáles más habían ahí? A ver, perdonar al que se equivoca, dar un buen consejo al que lo necesita. Sara Acevedo dice amar a los demás. Listo. En conclusión, todas las obras de misericordia se sintetizan en amar al prójimo, en amar a todos, pero son cosas sencillas. Nosotros pensamos que podemos vivir sin las obras de misericordia y en realidad esto nos hace sentir bien. Imagínense dar un buen consejo a la persona que está desesperada y lo necesita. O sea, uno pedir un consejo y que nadie lo escuche y que nadie se lo dé. Muchas veces nos sentimos solos y tenemos una encrucijada, varios caminos. Finalmente la decisión la tomamos nosotros, pero es bueno también tener otros puntos de vista. Bueno, muchachos, y analicen que se llaman obras de misericordia, ¿cierto? Y que hacen parte, digámoslo, de unas directrices que da como tal la iglesia, ¿cierto? Pero si uno lo analiza bien, podríamos decir que son reglas para un sano convivir. De algún modo, perdonar hace parte de nuestra cotidianidad. Entonces, aunque nosotros tal vez no seamos practicantes de alguna religión, si usted cumple con esas obras de misericordia planteadas, usted podría decir también que usted es un muy buen ciudadano, un muy buen ser humano, ¿cierto? No necesariamente pensando solamente en el lado religioso, sino también pues desde nuestra persona, desde nuestra individualidad. Vamos a ver otro videíto, ya la segunda parte, perdón que le interrumpí a Joana, de las obras de misericordia corporales. Yo así que... No, era solamente eso. Pues las obras de misericordia no solamente son desde la religión, sino que pues desde la religión se plantea más bien el bien común, ¿cierto? Y no tenemos que ser religiosos para decir, es que yo solamente, porque como soy católico o como no soy católico, no tengo que hacer eso. Para ser un buen ser humano habría que darle un consejo al otro, consolar al triste, ayudar al desamparado, etcétera, etcétera. Esas son reglas de convivencia, podría decirse. Mire, eso de consolar al triste después de que pasamos esos momentos tan difíciles, ¿cómo sería contradictorio que llegue una compañera a nuestro salón con una dificultad, acongojada por algo y que nadie le pusiera una mano en el hombro, le brindara una palabra de afecto, de cariño? Hay cosas muy sencillas y elementales que son necesarias para reforzar los lazos de familiaridad y los lazos de amistad. Vamos a esperar a que pase la... Seguro que no es muy tarde. En Open English estamos seguros. Listo, Creo que vivir al estilo de Jesús es llevar a cabo las obras de misericordia en nuestro día a día. Bueno, es acompañarles en esos momentos como más difíciles, en los que están un poco, pues eso, más solos, porque aunque tengan mucha gente alrededor, un poco por dentro ellos están un poco más solos. Al final, cuando uno está enfermo, es como el estado en que más vulnerable está. Ver que la gente se preocupa por ti es algo que realmente llena mucho.
y vas a visitar a alguien, pues puedes alegrar mucho. Incluso si vas a visitar a gente que no conoces, pues lo típico de ir a un hospital a cantar o a gente que igual está sola, pues le puedes dar la alegría del año. Sobre el hambre, sí, verdad, o sea, normalmente pues lo primero que tenemos es hambre de comida, ¿no? Porque todos tenemos que comer. Yo diría que tiene que ver con esa necesidad de estar lleno, de esa necesidad de estar lleno de Dios. Para nosotros es un deber de justicia ayudar a los demás y sobre todo en una necesidad tan básica como es comer. Que no solo necesitan comida o bebida, sino que lo que necesitan sobre todo es un gesto de cariño. De primeras nos puede parecer algo más antiguo de acoger a gente que llevaba pues grandes viajes. Yo creo que en la actualidad debemos dar posada al peregrino, entendiendo al peregrino como aquella persona que va sola y que necesita la ayuda de alguien. No sé, acompañarle en lo que esté haciendo o si está agobiado, ayudarle con lo que sea. No tanto de acoger a alguien en mi casa, sino de acogerlo en mi corazón y decirle, yo estaré aquí para todo lo que tú necesites. Yo creo, aparte de vestir al desnudo, pues donando la ropa que tenemos bien y en el armario que no usamos, creo que también es importante enseñar a la gente a valorar su propia vestimenta, su propio cuerpo y ver que están creados a imagen y semejanza de Dios. Yo aprender a respetar mi intimidad y luego ayudar a los demás a respetarla. Más que vestir con ropa es quizás que una persona se sienta arropada. Tiene igual el significado más inmediato de ir a visitar a presos a la cárcel. ¿Qué haces cada vez que vas a visitar a una persona que está presa? Es darle un poquito de esa libertad que tú tienes y esa persona pues no tiene. Nosotros como universitarios podemos hacer muchísimo más que no solo yendo a la cárcel, sino estando con nuestros propios compañeros que igual están encerrados en sus propios miedos, en sus propias frustraciones o en sus propias limitaciones. Yo creo que es muy importante enterrar a los muertos, sobre todo no por el hecho de enterrarlos físicamente, sino por el hecho de que bueno, es un alma como nosotros, que también pues una vez muerta requiere un poco de nuestra preocupación. O es que no es cuestión de se ha muerto y ya está, ¿no? Sino es que se ha muerto porque es que Dios se lo ha querido llevar para estar con él. Rezar y ofrecer nuestras obras diarias por esas almas que tienen que recorrer un trecho de su camino para llegar hasta el cielo. Yo creo que es ese confiar en Dios, ese dar el salto y ver la muerte como un paso a la vida que todos estamos esperando. Bueno, entonces las obras de misericordia corporales ya son más tangibles y a lo largo de nuestra vida se nos puede presentar la oportunidad de hacerlo. Ahora con el COVID pues no se visitaba mucho a las personas hospitalizadas por COVID, pero en nuestras familias hay a veces personas que les hacen cirugías o están hospitalizadas y ya cuando ustedes comienzan a ser mayores de edad les van a pedir el favor de ir a cuidar a una tía que está de dieta o alguien de la familia que está enfermo, hacerlo con amor, con cariño, no como una obligación, y contemplar en ese enfermo la vulnerabilidad de la condición humana, porque cuando uno es joven y cuando tiene 16, 18 años, a uno le parece que uno se puede comer el mundo, a uno no le duele una muela, uno trasnocha, uno camina, uno hace mil cosas y le parece que casi nunca se va a enfermar. Si se ha enfermado alguna vez fue porque algo le cayó mal o le dio una gripa. Pero la enfermedad hace a las personas tan vulnerables y nos hace descubrir el verdadero sentido de la vida y el valor de la salud. Entonces, en ese sentido, en nuestra casa a veces se nos va a pedir practicar esas obras de misericordia. Muchas personas tienen una vocación especial de ir a visitar los presos. Incluso hay congregaciones religiosas y grupos de laicos que se ocupan de ir a visitar los presos. No todo el mundo tiene que ir a visitar los presos. ¿Por qué? Porque entrar a una cárcel es peligroso, porque la entrada pues es rigurosa, es incómoda, te requisan, es muy maluco y fuera de eso el ambiente es pesado. Pero entonces, ¿cómo yo adapto esa obra de misericordia para poderla practicar en la vida? Y una chica decía que hay personas que están encerrados en sus miedos, hay personas que están encerrados en sus complejos, o hay personas que son oprimidas también de alguna manera por sus familiares. Hay muchos tipos de opresión y de cárcel. Descubrirlos y estar atentos a poder ayudar.
Muchas veces a esas personas que salen de prisión no juzgarlas, porque se quedan siendo un preso siempre, un expresidiario, nunca van a pasar de ahí. Entonces, darles otra oportunidad, tener hacia ellos otra mirada. En fin, hay muchas obras de misericordia, como yo le decía, aparte de dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento, que muchas veces es tan difícil en el mundo de hoy, incluso dar posada al peregrino. Pues es que a quién, ¿cómo vamos a darle posada a un extraño? Y hemos visto que han pasado muchas cosas, que le dieron posada a alguien, que se robó esto, que hizo un daño, que, o sea, es riesgoso porque nuestras sociedades y nuestras viviendas no son tan sencillas y tan simples como cuando en Israel había esa ley de darle posada al peregrino, ¿cierto? Un peregrino, pues sí, de pronto se podía llevar algún rebaño, alguna oveja o algo de la casa, pero no es los sistemas tan complejos que tenemos nosotros a veces en nuestras viviendas. Pero sí, dar posada al peregrino es algo sencillo como acoger a la otra persona. A veces nos preguntan una dirección y respondemos de mala gana. No orientamos bien o hasta los embolatamos. Entonces, eso es algo tan sencillo como decir, mira, dar una dirección con cariño, señalar bien, acompañar si es posible hasta cierta parte. Hay cosas que uno puede hacer desde su sencillez. Esos días que fui al centro de Medellín y quería ir a otro lugar, quería ir a ICE, donde queda ICE y Metro, por ahí, es como cerca de la Minorista, pero me bajé de la Oriental y me atravesé todo por Prado, más abajo, yo no sé cómo se llama ese sector, pero para mí fue una experiencia pues traumática porque yo no sabía cómo había crecido la población de indigentes en esa zona de Medellín. Eso era como un Bronx, yo no sé cómo era eso, pero miré hacia la izquierda y eran 2 cuadras llenas de gente oscura, de los harapos, de lo sucio que estaban. Encima había llovido, había charcos en el suelo, había malos olores, había de todo. Yo dije, Dios mío, ¿cómo está nuestra ciudad? ¿Cómo está nuestro mundo? Y ese mundo contrasta con otras cosas que se hacen en la ciudad innovadora, tecnológica, incluso por ahí habían unas críticas porque arreglaron el pueblito paisa, le dieron como otra estructura pues más bonita, hicieron una inversión como de 35.000 millones, no sé. El caso es que hacemos esfuerzos por un lado en algunas cosas, pero hay seres humanos sufriendo producto de la degradación social, ¿cierto? No solo es porque no compartimos nuestra comida, porque hay mucha droga, porque hay mucho narcotráfico, porque hay prostitución, porque hay corrupción, y todo eso es el conjunto que se ve reflejado en esas personas. Entonces fue muy triste encontrar esa realidad en una sociedad de contrastes. ¿Cómo nosotros vamos a aportar desde nuestro entorno en esa sociedad de contrastes? Quizás a todo el que me extiende la mano cuando estoy en la cafetería, en el restaurante, no le puedo ayudar, pero yo tengo una vecina al lado que tiene 3 niños y que gana un mínimo, que de pronto no tiene lo suficiente para salir adelante. Yo como joven no me puedo poner a lavar una cuota mensual, no, pero a veces compartir una fruta, un cereal, un alimento, algo con esa persona, así lo puede hacer solo esporádicamente, pero es mi prójimo el que está cerca y es una manera de vivir las obras de misericordia. Bueno, esto era algo como por encimita. Voy a darle paso a Edward para que continúe con su parte de la guía. Las actividades están sencillitas, no se las voy a explicar en este momento para que darle paso al compañero Edward. Voy a dejar de compartir, Edward, o seguimos compartiendo la guía. Bueno, entonces voy a explicarles brevemente la actividad 5 mientras Eduardo organiza. Dice, busca en la Biblia el capítulo 25 de San Mateo, a partir del versículo 40, y escribe las obras de misericordia corporales, ¿cierto? Dice, investiga también las 7 obras espirituales y escríbelas. Las vimos en el video también. Listo. Segundo, ¿cuáles son las obras de misericordia más urgentes en tu entorno y por qué? Tercero, ¿por qué crees que ambos tipos de obra de misericordia son importantes?
Cuarto, elige 5 obras de misericordia que más practiques y escribe cómo tuviste la oportunidad de vivirlas durante este último año. Me refiero a todo este tiempo que hemos estado pues en pandemia. Elige una escena de una película que hayas visto en que se vea claramente que se practica una obra de misericordia. Escribe el título de la película y describe lo que sucede en la escena y por qué esa acción es valiosa. Listo, cualquier película de las que usted se haya visto, colocan el título y miran, hay una escena en que una mujer la describen bien descrita y luego hacen como una valoración de esa acción. Listo, Edward. Sí, ya estoy por acá, Marta. Sí, de hecho yo quería empezar planteando una pregunta para todos, para que me pongan pues atención, guarden celulares y todo. Y tiene que ver con esto, Marta, pues ya que estamos hablando de la ayuda, de hecho la parte de la guía que me corresponde tiene que ver con líderes sociales, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos. La pregunta es esta: ¿por qué matan personas que hacen el bien? ¿Por qué a las personas que ayudan las matan? No siempre. No siempre. Pero eso da, digamos, como una idea de la gravedad también de la situación social en la que nosotros estamos. Porque sobre el papel, como dice la compañera Marta, la misericordia, la ayuda, la solidaridad son pilares fundamentales de la sociedad. Siempre, históricamente ha sido así. De hecho, muchachos, la evolución del ser humano se dio por la cooperación, por la cooperatividad. Ahora bien, muchachos, en nuestro país a usted lo matan por hacer el bien también. Supongamos que están atracando a una persona allí en la esquina y usted sabe quién es, o usted vio. Usted, lo correcto quizás es denunciar, ¿cierto? Lo correcto quizás es intervenir de alguna manera. Pero nosotros lo hacemos. Quizás quisiéramos, pero no podemos porque tememos que también nos van a atacar, nos van a matar. O sea, lo que les quiero decir es que la ayuda tiene que ser contextualizada también, ¿cierto? Hay formas de ayudar, dar de comer al hambriento, ser solidario con el compañero, como dice la profe Marta, escuchar el compañero. Muchas veces uno solo necesita a alguien que lo escuche. Pero hay otras cosas que son mucho más complejas en relación con la solidaridad. Por ejemplo, si yo soy abogado, que ya lo vamos a ver en el texto, y trabajo en la restitución de tierras, que es un programa que tiene el gobierno, en el cual se le intenta devolver las tierras a los campesinos que les fueron arrebatadas por los paramilitares o las FARC. Estas personas tienen ese oficio: ayudarle al campesino para que reclame lo que le pertenece. Pero los matan. ¿A quiénes? A los campesinos y también a los abogados o los líderes que ayudan a estas personas. Líderes afrocolombianos, líderes indígenas. Imagínense, muchachos, usted en un pueblito que queda a 12 horas de la ciudad. En nuestro departamento hay pueblos extremadamente alejados, que ni siquiera llega el transporte, digamos, por carretera, ¿cierto? Imagínense una comunidad que no sabe bien de sus derechos, que escasamente les han hablado de constitución, y que hay de pronto una persona en el pueblo que puede iluminarlos, digámoslo así, que puede explicarles cómo hacer una acción de tutela, cómo reclamar un derecho, cómo solicitar una ayuda alimentaria. Miren el papel fundamental de ese ser humano en esa comunidad, de ese líder. Y sin embargo, lo asesinan. ¿Ya? Es una cosa tremenda que da mucho que pensar. O sea, te matan por hacer el bien, te matan por ayudar.
En este país se ve mucho eso. ¿Y qué pasa? El gobierno no investiga. En este momento en Colombia, según el texto que les puse ahí, que es un texto de las Naciones Unidas de la ONU del 2020, dice que en Colombia hay un grado de impunidad de hasta el 95%. 95%. Es decir, te matan y ya. Es muy poco probable que se esclarezcan los hechos, como ustedes ven en las noticias. Siempre que muestran algo así, la policía está investigando. Estamos investigando y ahí se quedan investigando y no hay condenas y no hay responsables. Entonces, en un contexto así, hacer el bien, la misericordia, se vuelve un asunto problemático también. Porque entre otras cosas se le está mandando a la sociedad un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que se le manda a la comunidad? Hagamos las cosas mal, aquí sobreviva el que pueda, ¿cierto? Aquí no se castiga, aquí hay impunidad. Entonces, ¿cómo le dice también a un pelado que se las pilla, ¿cierto? Que ve todas esas contradicciones, cosas como este país va por un buen camino o los buenos somos más. No, en realidad las prácticas sociales están mostrando es lo contrario. Y cuando el gobierno no condena, no investiga, no muestra a los responsables, le está diciendo a los otros, hagan el mal que quedan en la impunidad. No hay ninguna sanción, ni moral, ni jurídica. Bueno, muchachos, entonces en este texto ustedes van a plantearse esa pregunta, ¿por qué los matan? ¿A quiénes? Repito, líderes sociales, comunitarios o defensores de derechos humanos. Voy a leerles acá una partecita. Lo que está acá resaltado se los voy a leer. ¿Listo? Ahí pueden ver un poquito. Las personas defensoras son asesinadas y violentadas por implementar la paz. Por implementar la paz. Oponerse a los intereses del crimen organizado. Por ejemplo, en un lugar donde siembren mucha coca, a mí el gobierno me contrató para erradicar cultivos ilícitos. ¿Qué problema tan berraco? Vaya pues métase allá y enséñele al campesino a sembrar papita, yuquita, a ver qué le va a pasar. ¿Usted quién es? Ah, yo trabajo para el gobierno en la erradicación de cultivos ilícitos. ¿Se va mañana o lo matamos? Porque estás yendo contra el negocio, ¿cierto? ¿Qué más dice acá? Las economías ilegales, la corrupción. La corrupción. Es tan complicada la cosa que usted llega a una empresa y a usted lo echan por hacer el bien. O sea, supongamos que usted tiene que ver con la parte del dinero, con la parte de la contabilidad, con la parte de tesorería. Y a usted la mamá y los profes lo formaron así bien juicioso, bien honesto, bien transparente, no se roban ni un lapicero. Y apenas usted empieza a revisar esos informes, comienza a verlos torcidos, 50 millones que sacaron para yo no sé ¿qué hace usted ahí? Y al otro día ya le están diciendo, pilas que tiene que colaborarnos. ¿A qué voy con todo esto? En una ciudad, en una sociedad que es corrupta en el fondo, no es tan sencillo hacer el bien. No es tan sencillo, digamos, tener una posición ética bien definida. Claro que sí es cierto lo de la solidaridad, podemos ayudarnos, hay mucho que podemos hacer por los otros, pero a gran escala la cosa está como muy podrida, diría yo, es muy complicado. ¿Qué más dice el texto? Dice, la tenencia ilícita de tierra y por proteger sus comunidades. Las defensoras son además, o los defensores, objeto de violaciones específicas de género y sus familias son también el blanco de ataques. Bueno, muchachos,
Las cifras del gobierno, cuando le preguntan al gobierno, bueno, ¿cuántos líderes sociales han matado en el gobierno de Iván Duque? El gobierno siempre va a mostrar unas cifras, digamos, amañadas. Unas cifras para no quedar muy mal ante la comunidad internacional. Esas cifras no coinciden con las de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y tampoco con las organizaciones no gubernamentales. O sea, el gobierno siempre está diciendo, acá no pasa nada, la cosa no es tan grave, o simplemente se lava las manos. Dicen, nosotros no sabemos. Miren esta parte de la impunidad. Voy a leer acá. Cuando los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos se cometen contra personas defensoras y permanecen impunes, se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su importante labor en la sociedad. Y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos. Muchachos, ser defensor de los derechos humanos en Colombia me parece un acto de valentía tremendo. O sea, son personas que merecen de parte de nosotros toda la admiración del mundo. Una cosa es ser defensor de derechos humanos acá en la ciudad. Otra cosa, por ejemplo, en Ituango. Se dieron cuenta en estos días en Ituango que de nuevo hubo desplazamientos de los campesinos hacia el casco urbano, y entonces aprovecharon y les pusieron la vacuna como si les estuvieran haciendo el super favor del mundo. No, los están vacunando. Mejor dicho, eso fue como por accidente lo de la vacuna. En el fondo les estaban vulnerando sus derechos, los desplazaron y dieron a parar al casco urbano. Súbelo un poquito, por favor. Ahí. Cuando queda en la impunidad, se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su importante labor, y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos. No sé si ustedes, muchachos, se dieron cuenta hace como 15 días de unas agresiones que hubo en el Estadio El Campín por parte de unos hinchas de Atlético Nacional hacia unos hinchas del Santa Fe. ¿Se acuerdan de esa noticia, sí o no? ¿Vieron algunas imágenes? Bueno, eso está en las redes si lo quieren ver. El hecho es que siguieron con el segundo tiempo del partido, después de que ocurrió eso, después que se paralizó la cosa y todo, se paralizó el estadio, entró en caos, hubo agresiones, una persona casi muere y el partido siguió. Alegaban que seguía, digamos, para intentar controlar un poco más la situación, esperar que llegaran refuerzos de la policía, pero más allá de eso, al seguir el partido, se está mandando un mensaje terrible a la sociedad, y es un mensaje de normalización de la violencia. O sea, aquí matan a alguien y sigamos jugando fútbol. Como pasa normalmente ya en nuestra sociedad, ¿cierto? Allí en la esquina mataron a X persona, sigamos en la otra esquina la fiesta y la vida sigue. O sea, nuestra sociedad normaliza completamente la violencia. Lo mismo pasa cuando no se investiga este tipo de cosas, cuando no se judicializa. Normal, o sea, se normaliza, la sociedad se acostumbra a que mueran líderes sociales todos los días. Entonces, ese es el tema, muchachos. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a intentar hacerles acá, vamos a hacer dos cosas más. Vamos a hacer un esquema y vamos a ver un video y con eso terminamos. ¿Listo? Y esto lo van a hacer todos bien bonito, por favor. Le van a tomar una foto a lo que hagan el tablero. Pues le van a tomar una foto a lo que se haga en su cuaderno, ¿cierto? Que va a ser lo mismo que lo que yo haga en el tablero.
y la van a anexar a la parte de ética y valores cuando entreguen la guía. Listo, ya me voy a parar y ya voy a cambiar la cámara. Bueno. Y voy a apagar el video bin para que podamos pero yo voy a ver. Bueno. Ahí me siguen escuchando, ¿sí o no? Sí, sí, Eduardo. Espere, yo desenvuelvo estos cables. Bueno, la pregunta es, ¿quiénes son las víctimas? ¿Cuáles son los grupos vulnerados? Entonces vamos a hacer un pequeño esquema, muchachos. Vamos a ver si sí. Ahí en el texto ustedes van a encontrar referencias sobre la población vulnerada, ¿cierto? Grupos vulnerados. O sea, las víctimas, ¿cierto? Recuerden, muchachos, víctima el que recibe, victimario el que ejerce la violencia. ¿Quiénes? En Colombia, ¿quiénes? Relacionados con este tema de los líderes sociales o comunitarios. Por ejemplo, reclamantes de tierra. Hola. ¿Quiénes son los reclamantes de tierra? Les estaba diciendo ahorita, todas estas personas que trabajan con comunidades que están esperando que les devuelvan sus territorios. Ustedes son los que están siguiendo todos esos procesos jurídicos, asesorando, pendientes de la normatividad, reclamantes de tierra. Ese es uno de los primeros grupos sensibles. ¿Quiénes? ¿Quiénes más? Líderes étnicos. Como Colombia es un país que también es racista, supongamos que en el Chocó llega una empresa minera, ¿cierto? Y que para explotar necesita ciertos permisos. Y hay un líder muy consciente de lo que significa la minería y más si es ilegal. Y ese líder está enseñándole a la comunidad a no ceder sus territorios, a conservarlos. Ese líder se convierte en un objetivo para esos empresarios. Muchas veces, objetivo militar, digámoslo así. ¿Cierto? Porque se está oponiendo a sus negocios, se está oponiendo a la explotación. ¿Y qué es lo que dicen? O sea, hay como una mezcla ahí de racismo, ¿cierto? Hay que matar a este negro y pues puta dirán, ¿cierto? Es un ejemplo. ¿Cierto? Es como una mezcla de racismo y también como una necesidad de acabar con ese individuo porque se opone a nuestros intereses. Entonces, la comunidad afro, por ejemplo, ha sufrido mucho este flagelo de muerte de sus líderes.
¿Quién es más? La comunidad LGTBIQ. La comunidad LGBTIQ. Más. Así, ¿cierto? Más. Ah, más. Muchachos, vea, hay cifras de esta comunidad, de todo lo que sufrió, específicamente en el conflicto armado entre la guerrilla de las FARC, los paramilitares y obviamente los militares. Uno dice, pero ¿y por qué esta gente está en medio de esas confrontaciones? Y es que por su orientación sexual era objetivo guerrillero, paramilitar y militar de acabar con ellos porque depravan la sociedad, ¿cierto? Entonces hay un sentido como demonizador, como de volverlos demonios que depravan la sociedad, que hacen mal a la sociedad, y entonces independientemente del grupo armado que fuera, ¿cierto?, pues el objetivo era de algún modo acabar con esta sociedad. Hay un ejemplo muy bonito y es de, pues, un travesti llamado María, ¿cierto? Aparte de ser perteneciente a esta comunidad, era campesino, ¿cierto? Entonces, mucho más es como la segregación y la marginalización. La señorita María, sí. La segregación que se sentía. Entonces yo soy excluido porque soy campesino, soy excluido porque soy pobre y soy excluido además porque pertenezco a la comunidad, porque no me reconozco hombre, porque me siento mujer. Entonces, de algún modo, pues como les decía, uno se pregunta, pero ¿esta gente qué tiene que ver ahí? Sí, ellos también llevaron muchísimo de la RUME y la siguen llevando todavía. Llevan, claro, Johanna, excelente la intervención. De hecho, cuando eres un líder, sea reclamante de tierra, sea un líder, digamos, como abogado que asesora, y además perteneces a la comunidad LGB, etcétera, como que con mucha más razón se te ataca, ¿cierto? En esta sociedad. Además, lo que les decía Johanna, muchachos, tengan en cuenta que una cosa es ser homosexual en la ciudad, otra cosa es ser homosexual en un lugar muy apartado. Lo que les decía ahorita, en un municipio que queda a 10 horas, donde el machismo quizás sea mucho más intenso que acá, que también lo hay. Nosotros seguimos siendo una sociedad extremadamente machista. Y eso hay que tenerlo claro, muchachos. Que es que a los homosexuales del colegio no se los maltrata. Hay discriminación activa y discriminación pasiva. Y hay formas de discriminación pasiva, pues no estoy hablando mal del colegio, que están de todas maneras ahí, ¿cierto? Que resultan incómodas para mucha gente. Entonces, ojo que esa población ha sufrido muchísimo. De hecho, la única manera que ha encontrado la comunidad LGBTIQ para reconocer sus derechos es empoderarse. Es decir, no huyamos, no demos la espalda porque nos matan por la espalda, sino que nos maten de frente. Confrontemos. En esa medida, muchachos, todo lo que tiene que ver, digamos, con las celebraciones, como con la puesta en escena de estas comunidades, tiene mucho valor. Y la sociedad tiene que, digamos, seguir, pues, como promoviéndolo, ¿cierto? O sea, promoviendo ese espacio. Bueno, ¿qué otros grupos? Los grupos indígenas. Los grupos indígenas también. Líderes dentro de estas comunidades son perseguidos, son atacados, son desaparecidos. Pues, ¿por qué? Por esa misma condición. O sea, acá en el país, muchachos, no me da temor decirlo, aquí hay mafias tremendas, aquí hay, digamos,
que nunca se visibilizan. No sabemos quién está moviendo, pero detrás hay personas que tienen el poder. Véanse una serie que se llama Distrito Salvaje. Recomendadísimo, sí. Véanse Distrito Salvaje. Pues Está en Netflix. Sí. Es una bacanería. Distrito Salvaje, pues tiene un Yo creo personaje. que ya no sé si de pronto ya estará en YouTube o en alguna página web. Es muy buena. Y precisamente eso de las mafias oscuras, de las manos oscuras que hay en el poder, lo relata muy bien. Tiene 2 temporadas. En la primera temporada específicamente relata muy bien cómo sería o cómo es la sociedad colombiana en el posconflicto, cómo es la vida de un guerrillero tratando de reinsertarse en la sociedad y qué tejemaneje hay, ¿cierto? Cómo queda su voluntad de algún modo como oprimida o señalada, signada por ese pasado. Es muy buena, véansela. Es muy, muy buena, vale totalmente la pena. Sí, Joana, muchas gracias. Vea, ¿quiénes más? Quienes se oponen al reclutamiento, a la extorsión. Cuando llegaban a estas comunidades, pues miembros de las FARC, autodefensas, se llevaban, digamos, los niños para que hicieran parte de la guerra. Los líderes que se oponían a esos procesos, pues también eran desaparecidos. Oponerse en ciertos lugares de nuestro país es estar dispuesto a morir. Así de sencillo, muchachos. Nosotros no podemos ser románticos y mostrar, digamos, una versión ingenua de lo que es nuestra sociedad. Hay carreras, muchachos, que son berracas, que son difíciles. No es lo mismo ser abogado acá que en el Cauca, por ejemplo, que hay un conflicto tan fuerte en este momento, ¿cierto? Si yo soy abogado, también a quién defiendo, para quién trabajo, a quién estoy ayudando, de qué lado estoy yo también con todo esto. Bueno, y por acá me faltan, ¿quiénes más? Muchachos, en el texto creo que no está, pero los líderes, digamos, ambientalistas. A estos A sí. este niño, aquí por acá dicen, a este niño que estuvieron amenazando, que es un chico súper filoso, sí, que por guerrillero, por petrista y no sé qué cosas, que habían pues grupos o más bien perfiles falsos. Yo no creo que alguien se exponga de manera tan descarada y dé la cara tal cual. Pero sí, este niño, por ejemplo, y todos quienes se oponen a la explotación de los recursos naturales son el punto blanco. No recuerdo el nombre también, Joana, en este momento, pero un señor que protegía una reserva natural, un experto en aves y que cuidaba un loro, específicamente un loro acá en Colombia. Yo no recuerdo el nombre del señor, lo va a investigar. De un momento a otro llevaba como más de 25 años en ese trabajo y también lo desaparecieron, lo mataron, no se sabe quién, y así por todo el país. Mataron a tal persona importante en esta comunidad. Muchachos, cuando se muere una persona de este tipo, una comunidad queda huérfana, queda sin comprensión muchas veces de cómo reclamar sus derechos, de cómo ubicarse. Nosotros tenemos partes en las cuales la ignorancia es casi total, muchachos. Diríamos que en la ciudad estamos casi que privilegiados. Entonces, cuando llega alguien que sabe algo, es absolutamente fundamental para esas comunidades. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Ay, me faltan, no sé si ya lo puse, abogados. Lo voy a poner por acá.
Y son muchos más. El esquema ustedes lo pueden ampliar. Defensores de derechos humanos. Bueno, ahí está ahí el esquema. Eso es como una especie de resumen. Vamos a ver un video si hay tiempo y terminamos. Bueno. Yo también estaba pensando eso, Eduard, las mujeres. Ah, las mujeres, sí. Gracias, Joana. Lo voy a poner acá porque creo que... Sea mujer, afro, lesbiana, que reúna todas esas condiciones, usted es un peligro para la sociedad. O sea, tiene en la frente marcada muerte, porque usted, mejor dicho, no sale viva. Vea cuántas agresiones sexuales a mujeres se dieron en el marco del paro nacional. Sí, sin duda. Muchas gracias. Se me ha olvidado. Pero ya recuerdo que sí está en una partecita del texto. Toda esta parte de las agresiones sexuales, sin duda. También muy común, muchachos. Supremamente común en este país. Por esas lógicas machistas que les decíamos ahorita. Bueno, me hacen el favor, muchachas, y me dan la guía. Claro. Ahí está el esquema. Ustedes lo hacen en su cuaderno, lo ponen colorcito bien bonito, le toman una foto y lo anexan a las evidencias. Vamos a ver un video y con eso terminamos. El que dice, nos están matando. Por favor, sigamos ese enlace a ver. Una partecita apenas porque es como de, al menos para que ustedes terminen en la casa, muchachos. Miren estas imágenes, por favor, miren. No tenemos acá sonido. Allá ya hay sonido, todavía no. Hay que prenderlo. Paren ahí, por favor, un momentico, que acá Sí. todavía no. Espérame. ¿De dónde? Ah, sí. Sí, Nelson, gracias. Qué pena, muchachos, hombre. Me da tristeza. La partida del compañero. Qué pena. En Colombia un líder social es asesinado Un momento cada de 4 despedida, días. tal vez que jamás lo volverán a ver. Pedimos que tú les guardes y ayudes en esta tarea. En el nombre de Jesús, amén. Una persona sencilla, humilde, trabajaba por su familia, veía por su mujer como debía de ser, por sus hijos. Una persona entregada a su labor, campesino, y luchaba por todos nosotros. Fue una de las personas que trabajó por sacar adelante la seguridad campesina. Sucedió el domingo 7:20 de la noche más o menos. Llegaron allí unos tipos, un tipo encapuchado, un joven, y pues lo asesinó ahí vilmente. Enluta al sector campesino. La escalada de violencia en el país eleva a 125 el número de líderes sociales asesinados en este 2017. Y somos conscientes de que esos asesinatos y amenazas atentan contra la posibilidad de la consolidación de la paz territorial. Detrás de esas amenazas y asesinatos hay mafias del narcotráfico, mafias de la minería ilegal. El llamado de las organizaciones es a que el costo de la paz no sean sus vidas.
Y hoy queremos decirle al gobierno Santos, Premio Nobel de Paz, que la paz no se construye desde el escritorio de Bogotá, se construye con el pueblo, con los pueblos indígenas, con los pueblos campesinos, con los pueblos afros, con los estudiantes, con los sindicatos. Marta. Hola. Ya. Hola. Listo, no, vea. 3 cosas antes de que se vayan. Vean los 2 documentales que les sugerimos. Ah, no, el documental. Señorita María, véanlo, por favor. Es muy bueno. Vean Distrito Salvaje y lean un libro que se llama ¿Por qué los matan? De Ariel Ávila. ¿Por qué los matan? Así se llama el libro. Busquen en internet o si usted lo puede comprar, les sugiero que lo lea. Pero háganlo, muchachos, para que entiendan, por favor, lo que pasa con los líderes sociales en Colombia. Bueno, pintan, ponen bien bonito la hojita y la anexan a la guía. Bueno, chao Valentina. Chao chicos, que estén muy bien. Chicos, los de la casa pueden poner la asistencia si son tan amables. Chao, chao, cuídense mucho. Chao Raquel. ¿Cómo sabes? Ariel Ávila se llama él. ¿Sabes? Muchas gracias. Siempre. Listo chicos, que estén muy bien. Muchas gracias por asistir. Chao.